Bueno, continuamos con Felipe Mujica. Felipe, aquí hay algunos comentarios, ¿no? Por ejemplo, unos que dice Juan Rivas. Al señor Felipe Mujica, el pueblo no se equivocó esta vez al no votar. Sabe muy bien que con esos rectores del CNE y con este rep, el régimen ganaría hasta en el Vaticano. Otro que te dice por aquí, diga desde el fondo de su corazón si la resolución de la OEA hará que Maduro cambie el modelo económico o dimita a su cargo para abrir paso a una solución a la crítica. Sergio Dávila dice por aquí, qué buena la autocrítica de Felipe Mujica, excelente. Mira, yo creo que si tú agarras, por ejemplo, el primer Twitter, el primer comentario sobre el tema del CNE, yo recuerdo que por allá, por el año 2002, después del Carmonazo, que se inició el proceso de diálogo y se inició también lo que tenía que ver con la posibilidad del revocatorio de Chávez, hubo una cosa que se llamaba el reafirmazo, que fue posterior a un conjunto de firmas que la oposición llevó al CNE pidiendo el revocatorio. Y recuerdo que hubo una parte inmensa, relativamente grande, de la oposición que repetía exactamente ese cuento desde el 2002. 2003, 2004 estuve escuchando eso. Yo recuerdo que en aquel momento tuvimos que recorrer Venezuela, los que teníamos la responsabilidad directa de que el reafirmazo se convirtiera efectivamente en un hecho político que se cumpliera. Y que, por cierto, después tú lo revisas en la historia y es la primera derrota electoral que se le da al oficialismo, porque el oficialismo pierde el reafirmazo contra todo lo que ellos pensaban, porque se imaginaban que con toda la manipulación de la época podían impedir que un numeroso volumen de venezolanos participara y dijera que ratificaba la firma, y se pudo convocar el revocatorio. Desde aquella época estamos hablando de eso. Entonces resulta que el amigo que está diciendo eso ni siquiera ubica la fecha. Por ejemplo, uno dice, ¿qué pasó en el 2007? El CNE era distinto y Chávez no perdió el plebiscito de la época. ¿Qué pasó en el 2015? El CNE era distinto y no perdieron la mayoría de los parlamentarios. Entonces tú revisas la historia y han perdido gobernadores y han perdido asambleas. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en esto? Que es un dato que a lo mejor nadie se ha dado cuenta detenidamente. Revisa cuándo en la historia de este país un gobierno no dictatorial, para no decir que este es un gobierno dictatorial, porque yo no comparto el argumento de que es absolutamente dictatorial, yo creo que es un gobierno autoritario y que actúa sin detenerse en cosas a la hora de tomar decisiones. Ha tenido el control político que tiene ahorita. ¿Cuántos gobernadores? 20 de 24. ¿Cuántos alcaldes? Creo que son 300 de 330 y tantos. Los resultados de los consejos legislativos, 7 por la vía de no ganar ningún circuito, sino por la vía de los postulados en lista. Ahora, en este momento, todos los escenarios de control de elección popular están controlados por el gobierno. Producto de que, de las mismas dos cosas, un gobierno que actúa, como sabemos que actúa, sin detenerse en artículos, que actúa salvajemente, y una oposición que le sirve de arma secreta cada vez que una situación de ese tipo viene y genera esos resultados que están allí. Felipe, lo de la OEA, ¿qué esperas del escenario internacional? Porque precisamente se dijo que si Maduro ganaba las elecciones, pues se iba a apretar el escenario internacional. ¿Sabes que lo de la OEA lo estoy comentando desde esta mañana, que estaba desayunando con unos amigos? Entre otros el amigo Freddy Rincón. Estamos sacando la cuenta, es amigo mío como hace más o menos 40 y pico de años. Un poquito. O sea, de que estaban ya casi en la universidad. Entonces, yo le decía, mira, lo de la OEA, si tú lo revisas antes de que se produzca la reunión, ¿cuáles eran las expectativas? Bueno, que el mandado estaba hecho, que ahí simplemente se iba a producir una votación y que esa votación iba a traer como consecuencia que Venezuela quedaría fuera de la OEA. Esa era la expectativa incluso que se produjo aquí en Venezuela. Yo vi algunas opiniones de algunos sectores de esos abstencionistas que decían, ahora con la decisión de la OEA sí es verdad que vamos a tener elecciones en el mes de octubre. Y vi también cómo sectores abstencionistas de aquí le decían, sí, entonces tú vas a seguir insistiendo con las elecciones, aquí lo que hay que tumbar el gobierno. Entonces cuando tú ves lo que se está generando, tú dices, no, ¿cómo van a tumbar el gobierno? Porque yo no digo que no haya cómo tumbar el gobierno, pero por ejemplo, una situación que tú y yo conocemos. Cuando el Partido Comunista y el MIR decidieron por allá por los años 58, 59, 60, ir por el camino de la violencia,
Allí había escenarios donde la gente fue guerrillera, la gente tenía mecanismos clandestinos, a todos nosotros nos pusieron seudónimos, etc. Es decir, había unos instrumentos que permitían decir, mira, aquí se está dando una pelea de una determinada manera. Un gran error, pero que evidentemente había gente que lo estaba haciendo. Los montoneros, los tupamaros, los tupamaros en Uruguay y los montoneros en Argentina, se alzaron, los liquidaron, porque eso era la clase media argentina y uruguaya, y los barrieron con todas las consecuencias que eso tuvo. Pero ahí también hubo una decisión. En Venezuela, yo no conozco a nadie que tenga una cosa distinta a hablar. Cuando dicen, no, el camino no es electoral, el camino es tumbar el gobierno, yo digo, bueno, ¿con qué vamos a tumbar el gobierno? Porque yo como político no tengo ningún problema en escucharle argumentos a quien sea. Vengan de donde vengan, pero simplemente digo, bueno, ok, pero convénceme tú de que lo que tú me estás diciendo tiene alguna viabilidad, tiene alguna opción. Entonces, eso no existe. Lo que tenemos en Venezuela hasta ahora, que se conozca, es la posibilidad de actuar por la vía pacífica, por la vía democrática, por la vía electoral. ¿La comunidad internacional puede hacer la diferencia? La comunidad internacional hará la diferencia cuando los venezolanos hagamos la diferencia. Mira, yo recuerdo este espectáculo en el momento del revocatorio, después de lo que pasó y que inventamos que había un fraude. En ese momento yo le di la vuelta a una buena parte de la humanidad, de la tierra, recorriendo gobierno y hablando con embajadores y con representantes. ¿Qué es lo que me decían todos? Felipe, mientras no exista en tu país una fuerza que organizadamente haga lo que tiene que hacer, toda la solidaridad que se haga no tiene ningún destino, porque nosotros no podemos tumbar el gobierno, ni podemos salir del gobierno. Nosotros podemos ayudar a que haya caminos democráticos, a que se conquisten espacios de respeto de los derechos humanos, podemos ayudar incluso a tomar decisiones, pero lo que no se puede pretender es que la comunidad internacional tumbe o saque a Maduro, y mientras ellos no vean claramente que aquí en Venezuela los sectores democráticos, estoy hablando de todos los sectores democráticos, estoy hablando de los que son opositores y los que están en el campo del chavismo, sobre la base de experiencias que conocemos ampliamente, se conduzcan de tal manera que transmitan, en vez de torpeza, transmitan inteligencia, transmitan que están haciendo las cosas como deben hacerse, pero la comunidad internacional podrá seguir resolviendo lo que quiera, y eso no tiene ningún destino, porque en Venezuela el gobierno sigue aprovechándose de los errores que cometemos para hacer lo que le da la gana. Ahí tú ves, por ejemplo, ese espectáculo que hicieron con lo de los presos. El gobierno comienza prometiendo que va a liberar a todos los presos, que tiene una lista de 300. Y dice, bueno, vamos a ver cómo hacemos para que vayan los sectores interesados. Bueno, y nosotros, que hablamos con el gobierno, no tengo ningún problema en reconocer eso, igual que he reconocido que no tengo ningún problema en hablar con un chavista, porque no tengo dificultades de ese tipo. Y le digo, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo avanzamos sobre ese terreno para saber exactamente qué es lo que ustedes tienen en la mano? Bueno, que tú una lista, que para acá, que para allá. Cuando comenzamos a leer la lista, el interlocutor del gobierno iba leyendo el 8, y cuando dijo el 8, no, este no puede ir. Le dio el 16, no, este tampoco. Evidentemente no había ninguna disposición. Y después cuando tomas la decisión no es que ¿Quién dijo que no podía ir? Bueno, el interlocutor del gobierno que estaba en ese momento hablando con nosotros por tal o cual cosa, no podía hacer. Y ahí yo le digo, mira, pero un momentico, si seguimos haciendo eso, vamos a perder el día completo porque apenas llevas 18 y ya tienes 2 vetos. Evidentemente el gobierno no tenía en sus manos ese instrumento. Y el gobierno, en vez de asumir lo que un gobierno inteligente, un gobierno dispuesto a resolver los problemas debería hacer, ¿qué es lo que hace el gobierno? Chicos, olvídate de eso. Amnistía. Claro. Amnistía general como hizo Caldera. 2 veces. La primera vez con el Partido Comunista y con el MIR, con los presos de la 70, época, y después lo hizo con Chávez. El propio Chávez. Sin habilitaciones y sin limitaciones, ¿no? Amnistía. Porque la amnistía tiene una diferencia fundamental. Yo no hago nada con decirte a ti, yo te pongo en libertad, pero no puedes hablar. Tú no puedes salir de tu casa, tú no puedes hablar, o te vas para allá, o te tienes que levantar a las 9. Te pongo un conjunto de medidas que te limitan tu libertad. Aquí yo diga amnistía general y entro en un concepto de pacificación del país, que es lo que debería hacer el presidente Maduro. Maduro debería olvidarse de ese problema y decir, mire, señores, amnistía. Segunda cosa, vamos a pacificar el país. Ellos tienen un ejemplo en sus manos que lo implementó Chávez. La comisión de diálogo después del Carbonazo, que la presidió Rangel, que era una comisión de diálogo llena de diversidad y que pudo tratar temas distintos y pudo resolver problemas distintos. Ahora, eso implica un cambio radical de conducta del gobierno para que se vaya paulatinamente en ese cambio radical de conducta del gobierno, encontrándose con los sectores que en el campo opositor
compartimos la necesidad de dialogar. El problema está ahí, con esto vamos a la pausa, en que el gesto, al ser limitado, pues quizás no cumple el objetivo, porque se autosabotea ese gesto. Por eso es que te digo que lo que debe hacer el Vamos a la gobierno es la amnistía y no lo que está haciendo en este momento. Vamos a la pausa, ya regresamos para la parte final de la conversación con Felipe Mujica y seguimos en Vladimir a la Una.